En esta lección, hermanos, vamos a aprender un poco más sobre lo que significan los actos en el divino querer. El Señor en esta lección del libro 16 del 5 de noviembre de 1923 nos dice: los actos hechos en mi querer forman los accidentes que aprisionan a Jesús en nuestra alma y forman en ella su vida real. Amor mío, ayúdame, no me abandones. Tú sabes en qué estado me encuentro por tu privación. No obstante, por parte de las criaturas, en vez de ayuda, agregan penas a las penas. Así que sin ti no tengo a nadie. O contigo o sola para llorar mi dura suerte de haberte perdido. Esto debería incitarte mayormente a no dejarme sola, al menos para hacer compañía a una pobre abandonada que vive muriendo en su duro exilio. Por eso, tú que eres el sumo entre los sacerdotes, dame tu absolución. Dime que me perdonas las culpas que hay en mi alma. Hazme oír tu voz dulcísima que me da vida y perdón. Mientras desahogaba mi dolor con Jesús, se ha hecho ver en mi interior, y los velos sacramentales formaban como un espejo en el cual Jesús estaba dentro, vivo y verdadero. Y mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, este espejo son los accidentes del pan que me tienen aprisionado en ellos. Yo formo mi vida en la hostia, pero ella nada me da, ni un afecto, ni un latido, ni el más pequeño te amo. Ella está como muerta para mí. Permanezco solo, sin la sombra de alguna correspondencia que la hostia ni sabe ni puede darme. Pero ¿sabes tú dónde encuentro mi verdadera correspondencia? En el alma que vive en mi voluntad. Yo, en cuanto desciendo en su corazón, pronto consumo los accidentes de la hostia, porque sé que accidentes más nobles y a mí más queridos están listos para aprisionarme, para no hacerme salir de aquel corazón que me dará no solo vida en él, sino vida por vida. No estaré solo, sino que estaré con mi más fiel compañía. Seremos dos corazones palpitando juntos, amaremos unidos, nuestros deseos serán uno solo, así que yo permanezco en ella y en ella hago vida, vivo y verdadero, como lo hago en el Santísimo Sacramento. Pero ¿sabes tú cuáles son los accidentes que encuentro en el alma que hace mi voluntad? Son los actos hechos en mi querer, que más que accidentes se extienden en torno a mí y me aprisionan, pero dentro de una prisión noble, divina, no oscura, porque sus actos hechos en mi querer más que sol la iluminan y la calientan. Oh, cómo me siento feliz de hacer vida real en ella, porque me siento como si me encontrara en mi morada celestial. Mírame en tu corazón, cómo estoy contento, cómo me deleito y pruebo las alegrías más puras. Y yo le dije: mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? Que en quien vive en tu voluntad, tú haces vida real en él. ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Y Jesús dice: no, no, no es vida mística como para aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer,
y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer. Estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Y yo pregunté, amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? Y Jesús dice, hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental vivo y verdadero en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne, y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quieran perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno. Y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él, mucho más, pues encuentro un latido, un afecto, mi respuesta y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia, en sí misma. Al alma que vive en mi voluntad le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Ah, tú no quieres entenderlo, que la santidad del vivir en mi querer es una santidad del todo diferente de las otras santidades. Y quitadas las cruces, las mortificaciones y los actos necesarios de la vida, que hechos en mi voluntad la embellecen más. No es otra cosa que la vida de los bienaventurados del cielo, que como viven en mi querer, en virtud de él, cada uno me tiene en ellos como si fuera para uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitando en ellos. Y así, como no se podría decir vida de cielo si no me tuvieran en ellos como vida propia, y si faltara aún una pequeña partecita de mi vida en ellos, no sería ni completa ni perfecta su felicidad. Así, quien vive en mi querer no sería ni plena ni perfecta mi voluntad en ella, porque faltaría la vida real que emite esa voluntad. Es verdad que son todos prodigios de mi amor, más bien el prodigio de los prodigios, que hasta ahora mi querer ha retenido en él, y que ahora quiere hacerlo salir para alcanzar la finalidad primaria de la creación del hombre. Por eso mi primera vida real la quiero formar en ti. Y Jesús de nuevo le dice, hija, no te preocupes por eso. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo y que obedezcas por cuanto puedas. Se sabe que todas las demás santidades, esto es, la de la obediencia y de las otras virtudes, no están exentas de pequeñeces, de turbaciones, de contiendas y de pérdida de tiempo que impiden formar un hermoso sol, a lo más forman una pequeña estrella.
Solo la santidad de mi querer es la que está exenta de estas miserias, y además mi voluntad encierra todos los sacramentos y los efectos de ellos. Por eso, abandónate del todo en mi voluntad, hazla toda tuya y recibirás los efectos de la absolución o de alguna otra cosa que te fuera negada. Por tanto, te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. Hermanos, en esta lección el Señor le explica a Luisa la diferencia que hay entre la hostia tomada en la gracia y la hostia tomada en la divina voluntad. En los primeros párrafos el Señor le explica cuáles son los accidentes. Y los accidentes son, por ejemplo, en la vida de la gracia, que fue la que tuvieron los santos, porque alcanzaron a través de sus virtudes, de mucho esfuerzo y de diversas maneras, su devoción, su amor y la contemplación que vivieron hacia el Señor. O sea, las virtudes que ellos desarrollaron para poder alcanzar esa santidad que buscaban en Él. O sea, alcanzar verdaderamente al Señor, pero tuvieron que esforzarse un montón. Toda su vida tuvieron que esforzarse a través de devociones, a través de rezos, a través de sacrificios, a través de tantas. Entonces el Señor le llama a eso los accidentes, porque son los que utilizaron ellos, como las virtudes, los sacramentos, o sea, todo eso para poder alcanzar la santidad que buscaban. O mejor dicho, alcanzar al santo que perseguían, o sea, el Señor Jesús. Pero en la divina voluntad es diferente, porque la hostia, le dice el Señor a Luisa, en la hostia está alma, cuerpo, sangre y divinidad, pero no tiene la vida. La hostia no tiene vida, la vida la tenemos nosotros. Y el Señor quiere ser vida en nuestras vidas, pero para que eso se dé, nosotros tenemos que entregarle nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque solo soltando nuestra voluntad, uniéndola a la propia, o sea, a su querer, a ese querer divino, que es lo que hizo del Señor el Dios bajado a la tierra. Eso nosotros tenemos que adaptarlo, aprenderlo, porque no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. ¿Y cuáles son los accidentes de los que nos valemos para entrar, permanecer y tenerlo a Él perennemente dentro de nosotros? Son los actos hechos en la voluntad. Cuando yo le digo, Señor, entro en tu divino querer o entro en tu divina voluntad, yo le estoy pidiendo ya que voy a entrar a poner mis acciones en ese ámbito. Y cuando yo lo hago, es Él viniendo dentro de mí de la misma manera que yo tomo la Sagrada Eucaristía, que se introduce en mi cuerpo a través de la boca. Pero aquí tengo que utilizar palabras para que mis acciones se coloquen en esa divina voluntad, y desde ese momento en que yo coloco esa divina voluntad, lo tomo y lo coloco dentro de mí misma,
para que sigan mis acciones rodeándolo, rodeándolo hasta hacerlo parte de mi cuerpo y que sus manos vengan a ser mis manos, que sus pies en mis pies, que sus ojos en mis ojos. Y eso sirve como un muro de luz y calor del cual el Señor quiere estar rodeado, porque puede estar perennemente dentro de nosotros en la medida en que nosotros vivamos diciendo: ven divina voluntad a trabajar en mí, ven divina voluntad a lavar estos trastes en mí, ven divina voluntad. Yo puedo pasarme todo el día y toda la noche llamándolo a hacer mis acciones, y ya no las voy a hacer sola, sino que las voy a hacer con él, y ya no voy a decir yo lo hago, yo lo hice, yo lo haré, sino lo hacemos, lo hicimos, lo haremos, trabajemos, comamos, escuchemos. O sea, ya no va a ser singular, sino va a ser plural. ¿Por qué? Porque Cristo vivirá dentro de mí. No es lo mismo ser santo por gracia que alcanzar la santidad en la divina voluntad. Porque la gracia, claro, la obtuvieron. Esa fue la ayuda que tuvieron los santos para lograr alcanzar la santidad que buscaban y alcanzar al santo de santos. Es decir, que tuvieron que aprender a ser humildes, perdonar, tuvieron que tener devociones, tuvieron que tener contemplación. O sea, esos fueron los diversos medios por los cuales ellos utilizaron para poder alcanzar santidad y poder alcanzar a Dios y poder escuchar a Dios. O sea, había un esfuerzo de parte de ellos. En cambio, en la divina voluntad no, porque lo que el Señor va haciendo cuando Él se coloca dentro de nosotros, por la petición que le hacemos con nuestras palabras para que Él haga las cosas en nosotros y nuestras acciones queden en la divina voluntad, ahí no, porque ahí lo que va a hacer el Señor es poco a poco irme borrando Él. ¿Qué va a ser necesario? Que me haga pasar, bueno, hasta momentos de vergüenza para que aprenda, pero no lo va a hacer desde fuera, lo va a hacer desde adentro. Y si Él lo hace desde adentro, quiere decir que mi intención y mi acción va a quedar profundamente sincera, de corazón. Cuando yo haga una oración con Jesús dentro de mí o algo malo me pase, el efecto de esa acción, el efecto de esa prueba, el efecto de esa corrección va a ser tan profunda en mí que ya no la voy a volver a hacer. Y ni cuenta me voy a dar cuando sienta que aquello que se me presenta de nuevo y que el Señor ya me corrigió y me quitó, me va a dar asco, me va a dar un sentimiento negativo y saber y sentir que aquello yo ya no lo hago, no lo puedo hacer. Digamos que acostumbraba meterme en un supermercado y si veía dulce, pues agarraba uno y me lo comía y ahí dejaba, no lo pagaba. Y lo hacía sin darme cuenta y eso estaba robando. Entonces, por ejemplo, ya en la divina voluntad yo iba a entrar y si ya iba a agarrar el dulce, en ese momento, como el Señor dentro de mí es la perfección y es el maestro de maestros, me va a hacer sentir, oh, vas a robar. Es un dulce, sí es chiquito, pero vas a robar, porque es robo, no lo has pagado y te lo comes. Entonces te va a hacer sentir y tú vas a decir: sí es cierto, Señor, gracias por acordarme, bendito seas. Continúa en tu divina voluntad, Señor, para que me sigas ayudando. Entonces ya no vas a hacer esa acción negativa, porque a veces hacemos las cosas hasta sin pensar, sin intención, pero para el Señor los mandamientos son
de A a Z y hay que ser perfectos como Él es perfecto. Pero esa perfección en la divina voluntad es Él dentro de mí que lo va a ir haciendo. Y cuando yo ni me dé cuenta, se me quitó el mal hábito que tenía. Y mi carácter va a cambiar. Mi intención va a cambiar. Mi actitud va a cambiar. Por eso le explica la diferencia a Luisa lo que es ser santo por gracia y ser santo en la divina voluntad. Es diferente porque el ámbito de la santidad en la divina voluntad es ilimitado, no tiene límite, es inmenso, inmenso. Y así como nosotros nos demos cuenta de cómo el Señor nos va a ir ayudando, es que no nos vamos a dar cuenta cuando vayamos cambiando. No nos vamos a dar cuenta porque ¿quién está dentro de nosotros? El que le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, hermano, el Señor no te va a dejar fallar. Él te va a alertar cada vez que tú vayas a hacer algo que a Él no le guste y te va a ayudar para hacer las que Él sí acepta. Hablarle de la vida de Jesús a alguien más, de poder orar, se te va a quitar el miedo de hablar delante de las personas, que sea que le hables a una o a más, se te va a quitar. O sea, el Señor te va a ir dando poco a poco lo que tú vas a ir enseñando. Por eso le dice a Luisa, es como un espejo. O sea, si tú te ves en el espejo, tú vas a ver tu carne, tus ojos, pero dentro de ti está el Señor, aprisionado por todos los movimientos que estás haciendo delante de tu espejo, arreglándote, maquillándote, quitándote la barba, en fin, esas son las acciones, esos son los accidentes que lo aprisionan dentro de mí en la divina voluntad. Entonces yo puedo perfectamente seguir construyendo esos accidentes, que qué es lo que hacen espiritualmente cada acto, cada acción que yo ponga en la divina voluntad, pues van a ir poniendo ese muro de luz y de calor alrededor de Jesús dentro de mí. Entonces, he ahí la diferencia. En la Santa Eucaristía el Señor está en alma, cuerpo, sangre y divinidad, pero la hostia no tiene vida. La hostia no le puede decir te amo Jesús, o la hostia no puede irse a comer un helado, o la hostia no puede ir con el Señor a caminar fuera de la iglesia o en la calle, o no se puede comer una manzana. ¿Por qué? Porque no tiene vida. La hostia no le va a decir Jesús te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico, ensalzado seas Padre Celestial, adoración, adoración. La hostia no le puede decir eso porque no tiene vida. Por eso el Señor quiere que nuestra vida la pongamos en la divina voluntad, porque es Él que va a venir a hacerse vida en nuestra vida. ¿Para qué? Para santificarnos, para ayudarnos a quitarnos los malos hábitos, los pecados recurrentes, y así nosotros podamos alcanzar esa santidad que Él quiere. Sí, la Santa Comunión, sí, los sacramentos, pero hermano, teniendo dentro de ti el Santo de Santos, tú quieres encontrar la santidad, déjate guiar, cede, entrégale poco a poco, cada instante, tu voluntad propia, porque entre más lo hagamos, más Él va a ir depositando de su amor, de su sabiduría. Te va a dar los dones con los que te ha dotado desde que naciste y que ni siquiera conoces que tenés. Y vas a seguir viviendo en la vida de la divina voluntad. Pero ¿cómo te va a dar ese don? Pues a través
de Él mismo. Vas a disfrutar mejor el escuchar y el leer la palabra del Señor. Vas a orar desde otro ámbito. Tu oración va a cambiar. Tu amor hacia las cosas que ves fuera de ti, alrededor de ti, eso es lo que el Señor te va a ir mostrando, te va a ir dando mucha sensibilidad. Tú vas a ir observando tantas cosas alrededor tuya de las cuales no te habías dado cuenta. Y el Señor te va a ir enseñando y te va a ir quitando las cosas que no le gustan. Por eso Él en esta lección da una diferencia de cómo es la Eucaristía a través de la gracia, que eso fue lo que alcanzaron todos los grandes santos, los grandes místicos. Tuvieron que aplicarse, tuvieron que afligirse, sacrificarse y ponerse penitencias, pero enormes. Entonces, es la diferencia de estar en la divina voluntad. El Señor en ti es el que va a ir haciendo el trabajo que tú necesitas que Él haga más directamente, y lo más grandioso es que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y la plata, el que creó el universo entero que está dentro de ti. Hermano, la posibilidad es inmensa, pero depende de ti, de cuánto te apliques a aprender a mantenerte en la divina voluntad. Dios te bendiga y ojalá que te apliques a entender la divina voluntad, como siempre, y que el Señor te dé más y sobre todo que te dé sed y hambre de soltar tu voluntad para aprender y adquirir la de Él. Gloria a ti, Señor, y a ti, Madre Santísima. Escribe en nombre de Jesús de Nazaret en el corazón de los que están escuchando. Gloria a Dios.